Ajá, bienvenidos entonces a la sesión 15, cálculo superior. Entonces, en nuestra sesión 13 estuvimos viendo integrales de línea, que es, por ejemplo, cuando tengo una curva en el espacio. ¿Ok? Entonces, esta curvita, muchachos, digamos, no tiene área, ¿verdad? Es solo un perímetro, es una cuerda. No necesariamente puede estar en un plano. Por ejemplo, hay ciertas curvas como unas hélices, por ejemplo, ¿verdad? En donde por más de que usted trate de ubicarla en un plano, no se puede porque ella se sale, ¿verdad? Entonces no es que está 2D, estamos trabajando en 3D, pero no hay área. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es cuando tengo una superficie, no sé, pongámosle algo así, entonces, ¿cómo calcular eso? ¿Ok? Y cuando yo tengo eso como mi base para integrar, ¿cuál sería la proyección de una superficie? No sé si logran imaginárselo, ¿verdad? Y entonces ahí sería el área que yo estoy calculando con respecto a esa base. Entonces, básicamente eso es lo que vamos a hacer hoy. ¿Ok? Entonces, o sea, es como el paso siguiente a la integral de línea. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo funciona? Es integral de superficie, área de una superficie. Primero vamos a ver. Entonces, lo que necesito primero es tener una parametrización de una superficie. Acuérdense que las parametrizaciones se escriben como un U y un V. Y tiene tres coordenadas, X, Y, Z, ¿verdad? Donde aquí X, Y y Z dependen, por supuesto, de U y de V. O sea, X, Y, Z son tres funciones, ¿no? Que dependen de U y de V. Entonces, si yo quisiera calcular el área de la superficie, es decir, tengo esta superficie y quiero calcular esta área, eso correspondería a la integral doble en el dominio donde se encuentra esta superficie, es decir, S pertenece al dominio, ¿no? No, más bien sí, es un subconjunto del dominio. Entonces, correspondería a la integral doble de la parcial de la parametrización con respecto a U, producto cruz parcial de la parametrización con respecto a la otra variable. Le calcula su norma y eso es mi diferencial de área. Y entonces así es como nosotros calculamos esto. Ahora, muchachos, algo importante que ustedes deben recordar, ¿no? El producto cruz me devuelve un vectorcito. Un vectorcito. Ay, muchachos, olvidé traerme las imágenes. Deme un momento para ver si lo logro descargar y si no, no importa. Ahora sí, les decía, el producto cruz es un vectorcito, entonces por eso puedo calcular la norma de un vectorcito. La norma me devuelve una expresión escalar, o sea, me va a devolver una función porque me lo va a dar en términos de la suma de los cuadrados de las tres entradas en raíz. ¿Ok? Y como es una integral doble con respecto a área, entonces lo usual es proyectar en una de los planos, digamos, XY, XZ o YZ, y entonces definimos dónde está integrado, ¿sí? ¿Cuál es el valor X y cuál es el valor Y si proyectamos en XY y análogamente cualquier otro? ¿Ok? Pero usualmente eso es lo que vamos a hacer. Entonces, en el primer ejercicio tenemos, permítanme para, están aquí los recortes. Recortes.
Entonces, como ejercicio 1, tenemos esto. Esta superficie, entonces quiero calcular esa área en rosado. Entonces, ¿cómo hacemos? Entonces, lo primero que vamos a hacer, muchachos, es que vamos a proyectar. Entonces, usted, por ejemplo, tiene dos opciones. Puede proyectar para acá, para el plano XZ, y entonces me queda así, esta, ¿cómo se llama? Esa proyección, o puedo proyectar para abajo. Si proyecto para abajo, como esto es más o menos como una curva así, entonces queda algo así. ¿Está bien? Entonces, para efectos prácticos voy a proyectar en XY. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque si yo despejo XY, ¿cuál sería aquí la variable independiente? Sería Z. Y vean que la Z está involucrada en las dos superficies. En esta superficie que es un cilindro parabólico y esta, ¿cómo se llama? Este plano. Entonces, por eso conviene, digamos, proyectar para para XY, porque Z es variable independiente de los dos. ¿De acuerdo? Entonces, proyectamos. En XY. Solo lo voy a mencionar, muchachos. ¿Qué pasa si hubiera proyectado en ZY? Ay, casi no se ve. O sea, si hubiera proyectado acá. ¿Qué? Entonces la variable independiente sería X. Entonces ustedes tendrían que despejar de esta ecuación, tendrían que despejar la X. O sea, les va a quedar X cuadrado es igual a 1 menos Z. Entonces hay que calcularle la raíz, ¿no? Ay, Dios. No, posponer. Está diciendo que actualizara. 1 menos Z. Y si no me equivoco, ¿cuál sería? ¿La raíz positiva o la negativa? Ah, Sí sería la está en positiva. el, tiene Ujú. que estar en el, porque está en el Porque está plano como de todos los objetivos, ¿verdad? ajá, en el primer octante, es correcto, Felipe, sí. Muchas gracias. Entonces, sí. Entonces, número 1, se complica ahí. ¿Y qué pasa con la Y? La Y la tendría que dar en términos de Z, ¿verdad? Entonces, pero Z, no, más bien, tengo que ver Z como 1 menos X cuadrado, ajá, y entonces de aquí, pues entonces usted tendría que despejar X, ¿verdad? Tendría que despejar X para dejar a X en términos de Y. Entonces, muchachos, no, es contraproducente por las raíces, es más que todo por eso. O sea, vamos a omitir las raíces y por eso vamos a proyectar para abajo, porque ya está más directo este despeje, ¿ok? Pero que sepan que se podía hacer, ¿verdad? Esto es lo interesante de este curso, que depende cómo usted proyecte, el ejercicio se puede hacer más o menos sencillo, ¿ok? Entonces, denme un momento. Si proyectamos para abajo, entonces, pues, Z sería entonces 1 menos X cuadrado, ¿no? Entonces, la parametrización sería XY y 1 menos X cuadrado, ¿verdad? Porque Z está en términos de X. Ok, genial. Y luego, Despejamos Z del plano. despejamos, no, porque Z ya, ok, sí, correcto, podemos despejar Z de este plano, ¿verdad? Me queda 1 menos Y. Uh-huh. Y entonces con eso, a ver, sí, pero ese dato ahorita lo tomamos, porque lo que vamos a hacer es que vamos a parametrizar con respecto, digamos, a X y a Y, que ya son las variables aquí independientes. Entonces, si yo derivo con respecto a X, correspondería el vector 1, 0, menos 2X, ¿verdad? Y si derivo con respecto a Y, sería 0, 1, 0.
Entonces vamos a tomar el producto cruz de estas dos, ¿verdad? Entonces el producto cruz de estas dos, ¿se acuerdan cómo calcular el producto cruz? Acuérdense que era como una interesante, un determinante, ¿verdad? Poníamos aquí 1, 0, menos 2, 0, 1, 0. Tiene una ventaja que hay muchos ceros. Entonces, a ver, tapo primero este. Me queda 0 por 0 menos 1 por menos 2, o sea, me queda 2. Ahora voy a tapar este otro. Me queda 1 por 0 y 0 por 2, listo, 0. Y el tercero me queda, no, perdón, muchachos, aquí era X. Entonces es 2X. Y luego tapo este, me queda 1 por 1, 1 y 0 por 0, 0. Entonces me queda, ok, ese sería el vector. ¿Cuál sería la norma de este vector? Pues la norma de este vectorcito, ay, perdón, Willas, aquí era un Y. Corresponde a 2x al cuadrado más 0 al cuadrado más 1 al cuadrado en raíz. O sea, 4x a la 2 más 1. Ahora sí, entonces vamos a hacer la integral doble en el dominio en el que yo estoy haciendo, el cual es este, de la raíz de 4x a la 2 más 1, diferencial de a. Entonces, estamos proyectando esto. Vamos a traducir esa integral doble en sus respectivos límites de integración. Entonces, bueno, si dibujo aquí X y Y, quiero que observen que más o menos sería como algo así, ¿verdad? Entonces, llega en cuando vale 1. O sea, cuando y vale 1. Ah, bueno, claro, pero ¿quién es y en términos de x? Entonces, ahora sí, de aquí z es 1 menos x cuadrado, ¿verdad? Un momento, muchachos, los voy a tapar. Z es 1 menos x cuadrado. Entonces se cancelan los unos, menos y menos da más, y entonces y es igual a x cuadrado. Entonces es la parábola de todo el mundo, ¿verdad? Aquí podemos ver que por el dibujo aquí es 1, entonces necesariamente aquí también tiene que ser 1, ¿verdad? Entonces x va de 0 a 1 y esta función es x cuadrado. Entonces si proyectamos así, ¿verdad? ¿Cómo queda la integral doble? La x va de 0 a 1 y la y va de 0 a x cuadrado, ¿verdad? ¿Cuál va primero? Va primero el de y luego va el de x. Entonces, esa es una integral doble que yo esperaría que no represente dificultad para ustedes, porque bueno, esta no tiene y, entonces es simplemente agregarle una y, ¿no? Evaluada en 0 y en x cuadrado, y luego continúo con la otra integral de fuera. Entonces, eso me daría x cuadrado raíz de 4x a la 2 más 1. Y cuando vale 0, pues sustituyo la y por 0 y no, pues no queda nada, ¿verdad? Y bueno, muchachos, eso ustedes perfectamente lo pueden meter en la cálculo. Eso da aproximadamente 0,6063. ¿Ok? Digamos, a mí lo que se me ocurre ahí es que habría que hacer un tipo de sustitución porque hay x cuadrado acá y 4x cuadrado acá. Entonces creo que tomaría como u a la 2 igual a esto para ver quién diantres es x a la 2 solito. No sé. Que ese x2 jode, ¿ah? Porque si despejo x va a quedarme en raíz otra vez. Si esa integral está extraña. No, ya lo vi, muchachos. Hay que hacerlo por sustitución trigonométrica. Ustedes tendrían que tomar 2x
igual a la tangente. Y entonces, diferencial de 2x sería igual a secante al cuadrado de zeta de zeta. Y entonces usted resuelve esto por sustitución trigonométrica. Pero bueno, el curso no es de cálculo diferencial integral, el curso es de cálculo superior. Meta esto en la cálculo y ya está. ¿De acuerdo? Pero sí, era como para que sepan que sí se puede hacer la integral. ¿Dudas, Willas? Concretando entonces, muchachos, lo que usted debe hacer entonces es proyectar, escribe esa proyección con los límites de integración, donde va variando una y donde va variando la otra, que ojo muchachos, que si lo hubiera hecho al revés, pues también igual es válido, ¿verdad? O sea, de y va de 0 a 1, entonces x sería la raíz de y, ¿verdad? No es nada del otro mundo. Y luego usted lo que debe hacer es, pues, derivar con respecto a las variables que quedaron ahí, digamos, independientes, porque z va a depender de x y de y. Entonces, aquí derivamos esas, ¿ok? Bien. Hay unos casos particulares, muchachos, que fue los que yo les anoté, que es, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando S se puede despejar? No, cuando en S se puede despejar una variable. Digamos, no sé, Z en términos de X y de Y. Pero eso es análogo que si yo les hubiera dicho X en términos de Y y de Z. O Y en términos de X y de Z, es análogo. Entonces, pasa y resulta, muchachos, que la norma del vector es exactamente igual a la raíz de 1 más la derivada parcial de Z en X al cuadrado más la derivada parcial en Y al cuadrado, que es de hecho justamente lo que nosotros hicimos en el ejercicio. Pero quiero que observen, muchachos, que entonces no tenés que calcular el vector del producto cruz, sino que aplicas esto de una vez, derivas con respecto a X, derivas con respecto a Y y lo sustituís acá. Entonces, el área queda como la integral doble otra vez en el dominio, pero ¿de quién? De esta norma. ¿Qué? Diferencial de área. Y esto, muchachos, se los pongo porque puede ser de X de Y o de Y de X, ¿verdad? Podría ser cualquiera de esas dos. Entonces, por eso uno lo deja como diferencial de área porque no sabemos cuál es el orden que ustedes quieren hacer. ¿Cuál es el otro caso? El otro caso es cuando S es de la forma una función que depende de X, depende de Y, depende de Z igual a 0. O sea, cuando está igualada a 0. Entonces, el área, fácil resulta, muchachos, que por acá yo lo tenía anotado. La derivada parcial de Z sería menos f de x sobre f de z. O sea, la derivada parcial en x sobre la derivada parcial de z. Y la derivada parcial en y correspondería a la menos la derivada parcial en y sobre la derivada parcial en z, que tiene todo el sentido del mundo, muchachos, porque 10 es regla de la cadena, ¿no? O sea, si usted quiere derivar esto con respecto a z, digamos, deriva z, pero ¿quién también depende de, no, más bien derive con respecto a x, pero z también depende de x, entonces usted lo escribiría como z de x, ¿verdad? No está saliendo. Aquí no sale. No, creo que es porque se están cancelando. Anyway, no importa, muchachos. No, no voy a detenerme con esto. En realidad es por regla de la cadena.
derivo con respecto a y, z, no lo veo, pero bueno, no importa. Entonces, lo que ganamos, muchachos, es que la norma se va a convertir en esto, en la integral doble de la raíz de fx al cuadrado más fy al cuadrado más fz al cuadrado sobre fz al cuadrado. ¿Ok? Si proyectamos en XY. ¿Ok? Entonces, aquí lo interesante es ver quién es el que está abajo. Si yo hubiera proyectado con respecto a proyección, también, en XY. Si yo hubiera proyectado en XZ, por ejemplo, o sea, queda la variable Y, entonces aquí sería Y que depende de X y Y que depende de Z. Y esta sería la parcial de Y más bien. ¿Ok? Análogamente las demás. Entonces, ese es el análisis que uno hace con esas áreas. Pero bueno, es más fácil que yo se los aplique con un ejemplito como para que se entienda. Entonces, denme un momento. Entonces, el primero es este. Entonces, hay que calcular el área. Aquí este es Y este es el eje Z. Entonces, hay que calcular esa área en rojo. ¿De acuerdo? O sea, quiero calcular la integral de S, digamos, diferencial de... No, la integral de ds sería eso. Eso es lo que quiero calcular, muchachos. Integral doble, perdón. Entonces, bueno, eso correspondería a la integral del dominio en el que yo vaya a hacer por la norma, ¿verdad? Pero en este caso quiero que observen, Willas, que conviene más. Bueno, lo que conviene aquí más bien es ver S como X a la 2 más Z a la 2 menos 4 igual a 0. Entonces, y vamos a proyectar sobre el plano XY, ¿verdad? O sea, vamos a proyectar aquí. Entonces, como vamos a proyectar en el plano XY, esto se va a convertir en la raíz de f de en parcial en X al cuadrado, parcial en Y al cuadrado, parcial en Z al cuadrado, dividido entre la parcial de Z al cuadrado, diferencial de A. Entonces, f de X, que depende de X, de Y y de Z, sería X2 más Z2 menos 4 igual a 0. ¿Ok? Entonces, ¿quién es la parcial en X? La parcial en X sería 2X. La parcial en Y es 0. La parcial en Z sería 2Z. Y si proyectamos acá, quiero que observen que X va de 0 a 2. X va de 0 a 2. Voy a dibujárselos, Willis. Más o menos es como, llega aquí en 5, baja un toquecito, creo que 4, o no, baja en 3. Pero eso es indistinto. Entonces, si yo proyecto aquí, X va variando de 0 a 2 y Y va variando en esto que es X más Y igual 5, es decir, Y igual a 5 menos X. Entonces va variando de 0, no, más bien de 0
5 menos x. ¿Ok? Entonces, ¿cómo quedaría la integral doble, muchachos? Quedaría integral de 0 a 2. En y va de 0 a 5 menos x. Y en la raíz de f de x al cuadrado. F de x al cuadrado es 4x al cuadrado. F de y al cuadrado sería 0, no lo pongo. F de z al cuadrado sería 4z cuadrado. Dividido entre 4z cuadrado. Diferencial de y, diferencial de z. Pero quiero que observen, muchachos, que yo no puedo dar z en términos de x. Perdón, no puedo dejarlo en términos de z. ¿Por qué no puedo dejarlo en términos de z? Porque perdón, Willas, error mío, va dentro de la raíz. ¿Va dentro de la raíz? Sí, va dentro de la raíz, perdón. Ya lo corrí. Ok, si va dentro de la raíz, eso me va a simplificar cálculos. Pero hay algo que no me queda claro. Así. Entonces, ¿quién es Z2, muchachos? Si despejo aquí Z2, sería 4 menos X a la 2. Entonces voy a sustituir eso allí, ¿verdad? Entonces sería la integral de 0 a 2, integral de 0 a 5 menos X, de la raíz de 4x2, más 4 veces 4 menos x2, sobre 4 veces 4 menos x2. Diferencial de y, diferencial de x y diferencial de y, diferencial de x. No sé por qué les puse z. Que entonces, como esto no depende de y, pues entonces es simplemente agregar una y al final evaluada de 0 a 5 menos x, o sea, le agregas el 5 menos x. Estas integrales relativamente están sencillas, o sea, sería 5 menos x multiplicado por esto. Creo que se puede simplificar un poquito, muchachos, porque si yo divido este entre este, pero bueno, no importa, porque al final ustedes lo van a terminar metiendo en la cálculo. Entonces es indistinto. A ver, los 4x se van a cancelar, ¿no? Entonces me va a quedar solo 16. Y abajo, 16 menos 4x2, ¿cierto? Diferencial de x. Y eso es aproximadamente, ya les digo cuánto es. No, eso es exacto. Eso da 5pi menos 4. ¿Ok? Igual a cálculo no se lo podría hacer, creo, porque como trabaja con pi, él entra en crisis. ¿Qué habría que hacer, muchachos? Bueno, aquí usted tendría que hacer una sustitución trigonométrica, usa la del seno, ¿no? 2, y aparte esto es una integral impropia, entonces tenga cuidado porque cuando vale 2, aquí se indefine, porque 2 a la 2 es 4 y 4 por 4, 16. Entonces aquí hay que tener cuidado con el 2, es un impropio. Pero anyway, el punto es sí, no, la calculadora de hecho no se la puede hacer. No se la puede hacer porque ella dice cuando vale 2 da problemas. Entonces no, tendrían que hacerlo por sustitución trigonométrica, muchachos, y de ahí salen los cálculos. Probablemente por eso sale el 5pi, porque ahí hay un seno de por medio. Vamos a ver qué se me ocurre para tratar de simplificar eso un poquito más. Bueno, no importa. Por sustitución trigonométrica saldría. Otra opción, muchachos, es que usted tome valores muy cercanos aquí. Por ejemplo, usted podría tomar como 1.999 y eso se lo aproxima, ¿verdad? Le aproxima este valor.
Entonces, por ejemplo, eso sí podría ser capaz, ¿verdad? Porque de hecho la integral converge, de lo contrario no funcionaría. ¿Por qué sabemos que converge? Porque usted ve el dibujito, usted dice, sí, ma, esta vaina converge. Pero ok, para que lo tengan ahí presente. ¿Dudas, muchachos? Nuevamente, lo que estamos haciendo es proyectando sobre uno de los ejes al cual yo considero más conveniente, ¿no? Y entonces aplico la fórmula que yo vi. Cuando es una función de manera implícita, pues derivo cada una de ellas y divido entre la proyección que yo estoy haciendo, la variable de la que no estoy proyectando. ¿Ok? Vamos a hacer un ejercicio número 2. Denme para hacer recortes de esto. Es ejercicio 2. Vamos a calcular entonces estas dos áreas. Entonces, pues sería la suma de esta más la suma de esta. Entonces, la de S1 está conformada por una pequeña parte de x2 más y2 igual a 4. ¿En cuál región? Bueno, estaría la y entre 0 y 0,5 y luego tiene una altura que es aquí z más y. Entonces vamos a proyectar en xz, ¿verdad? O sea, vamos a proyectar para acá. Entonces si proyectamos para acá, más o menos queda como algo así. Esta sería la primera, que es la cafecita. Y la grisita sería como esta, ¿verdad? Vean que la grisita, muchachos, no forma parte de este cilindro. Esta sí, porque si lo ven, esta está parte del cilindro, pero esta no, esta es parte de un plano. ¿Ok? Entonces, me va a quedar un x2, o sea, un f, que depende de x, de y y de z, o x más y2 menos 4 igual a 0. Entonces, la derivada parcial en x sería 2x. La derivada parcial en y sería 2y. Y la parcial en z sería 0. Como estamos proyectando con ZY, entonces esta integral, el área de S1, sería integral doble del dominio en la región naranja de la raíz 4x cuadrado más 4y cuadrado sobre 4x cuadrado, porque sería sobre x, ¿verdad? Porque es la que no, es la que está, digamos, la variable que no estoy proyectando del plano. Diferencial de área. Aquí entonces, muchachos, vean que va a ser una independiente y y la dependiente z. Entonces yo no lo puedo dejar en términos de y, tendría que cambiar quién diantres es y, ¿verdad? Pero bueno, eso es tan sencillo como ver que aquí y2 sería igual a 4 menos x2, ¿verdad? Entonces sustituyo ese valor allá. ¿Ok? Entonces, si yo tengo esa región pintadita, bueno, es que ya se los dibujé, entonces no lo ven, muchachos, pero en el dibujito, aquí estaba 0,5 y aquí estaba 1. Esta es la y y esta es la z. Y esta región, esta recta, es z más y igual a 2. Entonces y está entre 0 y 0,5 y 1 y z está entre 0 y 2 menos y, ¿verdad? Entonces la integral quedaría como integral de 0,5 a 1
y luego integral de 0 a 2 menos y de la raíz de 4x2 más 4 por 4 menos x2 sobre 4 menos x, 4x, perdón. Ujú. Diferencial de primero va z y diferencial de y. Ujú. Profe, ahí ¿de dónde salió el 0.5 y 1? Entonces, ¿Dónde porque salieron? el dibujito me decía que aquí era 0,5 y aquí 1. ¿Sí? Aquí, Ok, gracias. con todo gusto. Entonces, sí, yo sé que por cuando lo pinto, pues se deja de ver, pero sí, ahí está. Eh, no, muchachos, yo estoy equivocado. No hay que despejar y, porque más bien la variable que estamos dejando suelta es x. Más bien hay que despejar x, ¿verdad? Sí, por eso decía yo que raro, porque en la otra sí despejamos. Claro, y entonces más bien, si x2 es eso, entonces cambio x2 por 4 menos y2 más 4y2 sobre 4 por 4 menos y2. Que eso sería entonces integral de 0,5 a 1 y de 0 a 2 menos y de la raíz de 4 por 4, 16, menos 4y más 4y, o sea, va a quedar igual que la otra. 16 menos 4y2. Diferencial de z, diferencial de y. Entonces, como aquí no hay z, simplemente agregarle el 2 menos y. Pues hay que volver a hacerla por sustitución trigonométrica. La ventaja es que esta, muchachos, no es impropia. O sea, esto la cálculo sí se lo puede dar de una vez, porque vean que se indefinen en 2 aquí o en -2 y esos valores no están aquí comprometidos, entonces no pasa nada. Es decir, pueden meter esto en la calculadora y les da un valor exacto. ¿Ok? Ay, no, perdón, solo de y. Bien. Ahora, ¿cómo calculamos la otra? Entonces vean que la proyección aquí es este triangulito, ¿sí? La idea es despejar X. Vean que S2 se deduce de esta. Entonces S2 es, espérense para escribírselas bien. S2 es X más raíz de 3Y igual a 2 raíz de 3. Entonces vamos a despejar X, ¿verdad? X sería 2 raíz de 3 menos, perdón, muchachos, va afuera la Y, raíz de 3Y. ¿Ok? Entonces, como esta función logré despejar una variable, entonces más bien conviene hacerla como la raíz de 1 más x con respecto a z más x con respecto a y. Ujú. Diferencial de área, que eso correspondería a la integral de, bueno, es tan sencillo porque en z, la derivada parcial en z vale 0, la derivada parcial con respecto a y es solo menos raíz de 3. Entonces sería 1 más menos raíz de 3 al cuadrado sería 3, entonces me queda 1 más 3, 4, y raíz de 4, 2, ¿verdad? Entonces diferencial de área en 4, perdón, en 2. Ok, y no olvidemos que estamos proyectando igual en el plano YZ y tengo este triangulito. Ay, ¿cuánto me queda de batería? Ok.
Entonces, bueno, el dibujo no se los dice. Aquí es 1, aquí no sé el valor, pero es tan sencillo como decir, bueno, ay, no olvidemos que esta inclinación es z más y igual 2. Entonces, cuando aquí la y vale 0, porque aquí no hay altura, pues entonces la z vale 2, ¿no? Entonces, por eso es que, o bueno, no, más bien, cuando no hay altura en z, pues la y vale 2, por eso es que sería aquí en 2. Entonces, estamos proyectando acá. Cuando y vale 1, z tiene que valer 1 para que sea igual a 2. Entonces, usted puede escoger, ¿verdad? Puede variar la z o puede variar la y, como usted guste, muchachos. ¿Cuál quieren que despejemos? O sea, ¿cómo quieren que quede? ¿De z de y o de y de z? ¿Qué dijeron? Pero no importa. Vamos a hacerlo de z de y, o sea, la variable independiente y, entonces lleva variando de 1 a 2. Y z entonces iría variando de 0 a 2 menos z. 2 menos, o sea, lo mismo. Entonces sería de 1 a 2, de 0 a 2 menos y, de 2 diferencial primero de z y luego diferencial de y. Entonces, bueno, eso está igual de sencillo. Eso sería integral de 1 a 2 de 2 menos y por 2 diferencial de y. Eso está también altamente sencillo, muchachos. Esto es súper fácil de calcular porque eso sería 4y menos y cuadrado evaluado en 1 y 2. Pues cuando vale 2 sería 2 por 4, 8. 8 menos 4, 4. Menos 4 menos 1, 3. O sea, da 1. ¿Ok? Que esto da 1. Y si no me equivoco, este daba aproximadamente 0,674, creo. Pero no estoy seguro, muchachos. Tiene que serlo, de lo contrario no da. Vamos a ver si es cierto. Sí, 0,674. Entonces, el área total, o sea, el área de toda S, sería aproximadamente 1,674. ¿Ok? Aproximadamente. ¿Dudas, Willis? Bien, muchachos, ahora vamos a pasar a la parte de integral de superficie. ¿Ok? O sea, ya hicimos integrales de línea, ya hicimos integrales de contorno. Ahora vamos a entrar a las integrales de superficie, ¿verdad? Igual, si no me equivoco, bueno, no, creo que ya esta semana ustedes deberían estar viendo integral de flujo y teorema de Stokes. ¿Me equivoco o no, muchachos? Bueno, anyway. em,
Ah, no, les tenía otro ejercicio. ¿Cómo estamos de tiempo? Sí, sí, estamos bien de tiempo. Voy a ponerles ese otro. Sí, lo había olvidado. Ejercicio 3. Este es interesante porque la proyección que haremos eh, la vamos a parametrizar por medio de eh, coordenadas cilíndricas. ¿Ok? Que las coordenadas cilíndricas son como un término intermedio entre polares y esféricas, ¿verdad? Es una cuestión ahí extraña. Entonces, bueno, calculemos esta área. Entonces, muchachos, vean que ya me están dando de una vez quién es la variable que quieren que deje solita, es la y. Entonces, vamos a proyectar para aquí, para acá. ¿Ok? Entonces, si proyectamos para acá, tendríamos esta superficie, ¿cierto? Entonces, digamos, la podemos ver así. Entonces, es cuando la y vale 0, ¿verdad? Pues voy a ubicarme aquí en el plano XZ. Tendría esta circunferencia. Ay, ay, qué mal. Estúpido control Y. Ay, no me deja. Bueno, ni modo. Vamos proyectando acá. Entonces les decía, cuando Y es igual a 0, entonces tengo 0 igual a 4 menos X2 menos Z2. Es decir que X a la 2 más Z2 es igual a 4. Entonces conviene que yo parametrice X como 2 coseno y, bueno, T más bien, y Y como 12. Z, perdón. ¿Y dónde varía el ángulo? Ah, es que claro, yo lo que les estaba haciendo era el dibujito, ¿verdad? Estamos haciendo esta circunferencia. Entonces, claramente el ángulo va de 0 a primeros. O sea, T va variando de 0 a primeros. ¿Mm? Ok, y Y lo voy a ver como el radio, ¿verdad? O sea, Y lo dejo igual. Porque sería la altura con respecto a esta, ¿verdad? Entonces, muchachos, correspondería entonces a la integral W. Eh, Y es esto. Entonces lo vamos a hacer como integral de 1 más yx a la 2 más yz a la 2. Diferencial de área. Entonces, ¿quién es yx? Yx es menos 2x. ¿Quién es yz? Yz es menos 2z. Entonces, esta integral sería integral de área de la raíz de 1 más 4x a la 2 más 4z a la 2. Diferencial de área. ¿Ok? Pero lo vamos a hacer de 0 a pi medios y el radio va de 0 a y, ¿verdad? Perdón. El radio, este radio, aquí vale 2. Es que claro, yo aquí estoy haciendo un abuso. Esto mide 2. Entonces el radio mide 2. Y este ángulo, ahora sí. Y T pertenece de 0 a pi medios. Yo lo veo como una que depende de,
de R y de T. Ok, pero esto no está en términos ni de R ni de T. Entonces, ¿quién es X? X es 2 coseno. Z es 2 seno. Entonces lo sustituyo en esos valores. Sería 1 más 4 por 4 coseno al cuadrado más 4 4 por 4 y 4 por 4 seno al cuadrado. Entonces puedo sacar un 4 por 4, 16, o sea, puedo sacar un 16 a factor común. Entonces me va a quedar 1 más 16, ¿cierto? No, muchachos, algo me faltó el radio. Y claro, pero es que yo no lo puse. Yo soy baboso, yo no sé por qué les digo 2. Eso sería la parametrización de solo esto, ¿verdad? Y yo necesito parametrizar toda la superficie. Entonces, como el radio va variando de 0 a 2, pues entonces le tengo que agregar el radio, ¿verdad? 0 pertenece de 0 a 2. Ahora sí. Entonces esto sería R. Entonces me queda 1 más 4R a la 2, porque aquí están elevados al cuadrado. Entonces esto pues sí ya se las trae, ¿verdad, muchachos? Porque esa habría que aplicarle una sustitución trigonométrica, ¿no? Porque esta sí depende de R, o sea, sería, pues usted toma R igual a, no sé, 2 tangente de cita. Por consecuencia, el diferencial de R serían 2 secante al cuadrado de cita de cita. Tangente al cuadrado, 1 más 2 tangente, vamos a ver, sería, perdón, es 2R, muchachos, 2R es igual a tangente. Entonces, 2R sería igual a secante. Ajá. Y entonces me queda 1 más tangente al cuadrado es secante al cuadrado, a raíz secante, y secante por secante al cuadrado sería secante al cubo. Entonces me queda un secante al cubo, pero tengo que darlo en términos de la tangente. Entonces eso sería, no, pero está difícil, muchachos, le cuento. Porque usted necesita la primitiva de la secante al cubo. Si esa está, les cuento, complicada. Pero bueno, no me voy a quedar desviando cómo hacer esa, muchachos. Nada más les voy a dar cuánto vale el valor aproximado. Pero sí, habría que hacerle ahí varios calculillos. Profe, Hola. ¿puedes? No le escuché, Felipe, ¿puede repetir? ¿Puedes subir un momento? Sí. ¿Qué tanto? Es que estoy un poco confundido a la hora de 4 por R a las 2, coseno a las 2 más 4. Ahí es que, no sé, yo lo que estoy entendiendo se supone que debería de es- debería perder el momento para... Es que, no sé, estoy un poco confundido en la parte de 1 más 4 por raíz al cuadrado, coseno al cuadrado. Ujú. Ahí estoy un poco confundido como el
había salido. El R Digo, dice. no, el R sí lo entendí. Es que me estoy. Espera, no, puede poner un momento. Sí, para verlas. Es que algo que no me suena, Willas. Ok, no, ya, sí. Profe, sí, ya, sí, gracias. Ok, pero hay algo que yo no logro convencerme. Entonces, denme un momento. A ver. Que no recuerdo que se calculara tan difícil esa integral, que no estoy viendo. Ah, claro, muchachos, ya recuerdo.